Querido público de la Octava y Radio Centro, este domingo 2 de junio se realizaron las elecciones más grandes que haya tenido nuestro país. Por primera vez en la historia de México, una mujer será presidenta y además el llamado Plan C, que consistía o consiste en alcanzar una mayoría calificada en el Congreso, prácticamente se estaría haciendo una realidad. Las encuestas pronosticaban un triunfo cómodo de Morena. Oráculos, que hace un promedio agregado de distintas encuestas, le daba 22% de ventaja a Claudia sobre Xochitl. Pero el conteo rápido le está dando a Claudia una ventaja que podría ser de más de 30 puntos de ventaja sobre su competidora del PRI-PAN-PRD, con un rango de votación que va del 58,3 al 60,7% para Claudia y de 26,6 a 28,6 para Xochitl. Para tratar de comprender qué pasó en estas elecciones, hoy vamos a conversar en el octágono con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, y Paco Abundis, director de Parametría. Gracias a ambos por acompañarnos y les planteo la primera pregunta. Algunas encuestas se acercaron bastante al resultado obtenido, pero en general se quedaron un poco abajo. Por ejemplo, Parametría estimaba 51,5% para Claudia, 35,1% para Xochitl, 13,4% para Maines. Mitofsky le daba a Claudia 56,9% contra 31,2% de Xochitl. ¿Por qué creen que fue difícil predecir este triunfo de Claudia por un margen tan amplio? Paco Abundis, empezamos contigo. Yo creo que fue una elección difícil en términos de los datos. Yo creo que si no los hubieran modelado, hubieran estado como acabó la elección. Pero era un poco increíble lo que estábamos viendo, y lo otro era un poco la elección del Estado de México o lo que pasó en la intermedia del 21. Entonces, prácticamente buena parte de esta dispersión de los datos tiene que ver con los modelos que cada quien estaba usando. Eh, el nuestro, que denominamos de participación diferenciada, asumía que la oposición saldría a votar más que el propio Morena. Teníamos Sí. indicadores de Y ello, no fue teníamos así. variables, y no fue así. O sea, de hecho, creo que es un poco la sorpresa de todos, más allá de cuántos puntos obtenga la candidata electa, futura presidenta. Lo que es impresionante es lo que no obtuvo la oposición, que yo creo que es. Interesante, interesante que hayan salido a votar más los morenistas que los de la alianza. ¿Qué pasó ahí, Roy Campos? A ver, primero conmigo te vas a topar con pared un poco porque yo tengo años defendiendo que no predecimos, ¿no? Y usaste la palabra que por qué no pudimos predecir, o sea, Ok, es la palabra molesta, ¿no? Sin embargo, ok. acepto que cuando hay una encuesta cercana a la elección, la encuesta intenta acercarse a una realidad que desconocemos y que está moviéndose todavía. O sea, todavía se está moviendo estos días. Pero lo que hacemos es intentarnos. Entonces, lo que sí hacemos es si estamos contando la historia, lo hablé contigo la última vez que me dices, ¿las encuestas están contando la historia de México correctamente o no están contándole? Es decir, unas encuestas dicen, este gobierno de la 4T está saliendo bien calificado. Se calificó, las encuestas mostraron que venía abierta y la gente votó para que siguiera este régimen. Esta es la historia, mientras otras encuestas nos decían, no, señores, aquí hay una población que ciudadanos salen, marcha rosa, ataquen redes, y esta es una elección competida y pueden quitarle en un solo periodo a López Obrador la 4T. La verdad es que las encuestas serias, las encuestas vivienda, contaron la historia correcta. Roy, Paco, a pesar de que la abrumadora mayoría de las encuestas anticipaban, digamos, un triunfo cómodo de la 4T, pues en parte importante de la comentocracia se instaló fuertemente la creencia de que esta iba a ser una elección más cerrada de lo que fue quizás la elección en 2018 o las anteriores elecciones 2021. Esta idea, digamos,
también era respaldada a partir de algunas encuestas, algunas casas encuestadoras como GEA, como ISA, como Massive Caller, que mostraban pues, resultados inverosímiles. ¿A qué le atribuyen ustedes esto, Paco? Mira, yo te diría que pusiste en una misma bolsa Sí, de acuerdo, publicidad disfrazada de investigación de acuerdo. y lo pusiste, lo comparaste con un investigador serio como Ricardo de la Peña, que por cierto, para su récord tiene probablemente la mejor medición de 2000 y 2006. Ah, sí. Y otra vez, él estaba pensando en un modelo, ¿no? Yo creo que de manera genuina, legítima, que iba a ser mucho más competitivo. Lo de Massive Caller es, esperemos que con esta salga del mercado, ¿no? Y que ya la gente se dé cuenta de lo que hace, porque eso Sí. no es investigación, Hernán, eso no es investigación. Entonces, lo que sí te diría, nos preocupa, o digo, creo que sería un tema de reflexión para todo el gremio, que alguien como Gea Isa, Ricardo de la Peña, tuviera una diferencia de 8 puntos, y del otro lado tenías a Rodrigo Galván de las Heras con 36 puntos. O sea, eso puede preocupar. Y ahí entraremos en otra discusión. La demanda periodística pública y lo que significa el error y lo que significa la precisión, que yo Claro. apuntaría por ahí. Roy. A ver si coincido con Paco, o sea, no puedes meter en la misma pregunta a estas que te dicen está empatada o volteada con las que te dicen está bien. Fíjate nada más, 8 puntos o 10 puntos, ojo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña ganaron por 8 puntos. Es decir, no estaban diciendo está cerrada, sino va a ser más cerrada de lo que dicen las otras y las diferenciales entre el máximo y el mínimo no, se tendrá que explicar incluso revisando archivos, cambiando los ponderadores, como dice Paco, haciendo modelos de estimación distintos para ver si se acercan más y aprender para la siguiente elección. O sea, que eso es lo que hacemos. No nos quedamos en que así le hago yo y háganle como quieran. Tratamos de aprender para la siguiente. Entonces, pero eso el gremio, yo, por ejemplo, a los conocidos que tenemos años cuidando el prestigio, yo no les pondría ningún pero. Tendría que reunirnos para ver qué hicimos que pudiéramos hacer mejor, nada más. Pero si son Bien. serios. Bien, ahora ayúdenme por favor a tratar de entender qué fue lo que pasó en esta elección, porque el sentido común diría que, o bueno, al menos uno podría especular que el desgaste del ejercicio de gobierno pues tendría que haberle pasado alguna factura a Morena después de 6 años, especialmente pues en el caso de gobiernos que no han sido buenos, como el de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, o como después del de Cuitláhuac en Veracruz, un estado donde incluso Rocío Nale enfrentó serias acusaciones de corrupción y pues no, aún así en esas entidades ganan con una amplia diferencia. En Morelos con 18 puntos de diferencia, en Veracruz la 4T gana con 28 puntos de diferencia. ¿Cómo se explican ustedes estos resultados? E invertimos el orden ahora. Roy, por favor, empezamos contigo. A ver, en Veracruz, en Morelos, e incluso Tabasco, Chiapas, pues, no tendrías los gobernadores mejor evaluados del mundo, ¿no? O sea, No, de hecho, en el promedio los panistas están mejor evaluados, ¿no? Mauricio Vila, que perdió, por ejemplo, ¿no? Que no es la primera vez, también Rolando Zapata estaba bien evaluado, también Quirino Ordaz estuvo bien evaluado, o sea, bueno, sin embargo, la elección estaba siendo un referéndum, un plebiscito sobre López Obrador. La gente no tenía en la mente al gobernador, sino tenía en la mente a López Obrador, tenía en la mente a Claudia Sheinbaum, es decir, no estaba pensando en voy a ver si llega otro gobernador igual, no, estaba pensando en una elección más presidencial, nacional, ideológica, como le quieras llamar, pero no estaba pensando tan grande. El llamado al plan C, el llamado al voto parejo, sí tuvo su efecto. eh, eh, Paco, por favor. Una pequeña corrección, creo que ese no era el plan C, Roy. El plan C era Bueno, meter estoy tu de acuerdo. mentalidad Estoy, en un estoy de partido. acuerdo. Y ve, eso que acabas de decir es importante, porque en algún punto cambió la estrategia de Morena y en lugar de ir por el plan C como El voto ambición, parejo. literalmente se echaron para atrás y dijeron, no, espérate, vota todo Morena, No, olvídate exacto, olvídate del exacto. PT. Eso es interesante, porque quiere Sí. decir que dentro de Morena también había una información
No, que no estaba clara. Si hubieran estado tan claros como lo que pasó, no se hubieran echado para atrás en el plan C, para poner un ejemplo de qué tan complicada fue esta elección para todos. Em, yo sí lo remito a temas de política pública, ¿eh? Es decir, tú puedes poner una elección en temas de continuidad contra cambio, lo más básico, pero eso tiene que ver con políticas públicas exitosas o no, y yo te doy una que es la más clara, programas sociales. Este gobierno ha sido, en fin, no tiene precedente en la cantidad de gente tocada, afectada, beneficiada por los programas sociales y los montos, nada más por ponerte uno, ¿no? Ahí digo, puede que haya terribles problemas, como sabemos, en temas de lucha contra el narco, inseguridad, pero nada más con ponerte esa como en qué se centró la elección, además casi te diría temas de comunicación simbólicos, te explico la mitad de lo que pasó. Interesante, pues sí. Hay unos datos del país también que muestran cómo, por ejemplo, la 4T pierde solamente en los sectores con educación superior, en los patrones, en los desempleados, ahí sí, por ejemplo. Pero claramente estamos viviendo aquí una especie de lucha de clases muy clara, ¿no? A ver, pasemos al Congreso. En 2018, Morena y sus aliados, en aquel entonces eran el PT y el PES, no está todavía el Verde, pero ganaron 24 senadurías por mayoría relativa. Ahora, en esta elección de 2024, se perfilan para ganar 30 senadores. En 2018 también ganaron 218 diputaciones por mayoría relativa. 2021 bajaron a 184 y ahora en 2024 se proyectan 254, mucho más que en las dos elecciones anteriores. Es un avance notable, sobre todo cuando existía la idea de que era difícil cambiar la conformación del Congreso. Incluso había la expectativa entre algunos encuestadores de que la mayoría calificada iba a ser difícil de conquistar. Sin embargo, pues de acuerdo con los números más recientes que hemos podido ver, la coalición Morena, PT, Partido Verde obtendrá 82 senadores aproximadamente y 365 diputados. ¿Les sorprendieron a ustedes estos resultados, Roy? Senadores no, senadores no, senadores, de hecho mi estimación aquí y a impresa, le tenían presentaciones, yo tenía entre 73 y 86, Sí. ¿no? Senadores, porque además era muy fácil prever más o menos quién ganaba cada estado, y dos para acá, uno para acá, esas más o menos se podía hacer, hasta con nombres los tenía. Diputados sí, o sea, diputados sí, porque tenía yo, mi estimación era mitad y mitad, 50% probabilidades de que lo lograra, 50 no, pero cuando el mínimo es 246. O sea, cuando no hay, o sea, cuando el rango que dan mínimo 246, es decir, ya de entrada tienes 12 más de los que necesitas como coalición para diputados, sí me sorprende. Eh, Les dio resultado, o sea, les dio resultado, pero ahora, con estas distancias era muy fácil. Efectivamente ganarían 30 estados, Morena o sus aliados ganarían 30 estados. No lo logró López Obrador, que ganó 25, según yo, no 24. Eh, pero sí le fue mucho mejor. Solo pierden, por cierto, Querétaro y Aguascalientes, el Bajío. Paco, Paco Abundis, ¿nos escuchas? No, si no era, sí, sí, ahí me escuchan. Sí, te Ya. escuchamos, Paco, gracias. Perdón. Yo creo que sí era difícil de prever. Como dice Roy, en el Senado este era un escenario posible, tampoco tan probable, pero sí era posible. El de diputados es donde, a ver, lo que dice la escuela gringa en estos fenómenos es, tú tienes una elección de mayor rango y esa elección va a jalar las otras elecciones de menor rango, se llama el efecto coletazo, coattail effect. Como veíamos tantos problemas abajo en las otras elecciones, hay que recordar que tenías, no sé, 30 elecciones de congresos locales, no sé cuántas ciudades, las 9 gobernaturas. Digo, el tema que diste al principio, 20.708 elecciones. Como el resto de las elecciones en principio venía más cerrada, eh, lo que estábamos midiendo es que en lo local muchas venían más cerradas que en lo nacional. Bueno, acabó pasando lo que pasa en la definición más clásica de efecto coletazo. La elección superior jaló todo.
Ajá, interesante. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? A pesar de que las encuestas mostraban un margen de diferencia de 2 dígitos, pues en las últimas semanas aparecieron algunas encuestas que presentaban una diferencia que se iba hasta los 5 puntos. La comentocracia también, yo diría, incluso en contra de la evidencia que mostraban las encuestas, de los datos que mostraban las encuestas, impulsó fuertemente la idea de que se podía perder la ciudad, y que podía ganar la oposición. ¿Cómo explican que una elección con una ventaja tan consolidada recibiera el trato en los medios de una elección cerrada? El que quiera empezar. A ver, yo voy a empezar. Lo hablamos antes, Hernán. Primero porque había antecedentes, ¿no? Había el 21, ¿no? Porque Taboada había sido buen candidato. O sea, había como, y sobre todo porque en la comparación con la nacional era más cerrada que la nacional. O sea, nada más, por la forma en que fue electa Clara Brugada, todo era como un antecedente que, ay, se puede calentar, ¿no? Incluso si recuerdas el principio con la elección de Clara Brugada, era que si se empujó con Claudia Sheinbaum, o sea, todo este rollo que inventaban. Bueno, sin embargo, no había ninguna evidencia para decir que estuviera cerrada, ninguna. O sea, todo lo que circulaba, cuando me decían, va cerrada, cerrada con ventaja de Clara, y cerrada en niveles que en otra época hubieran sido considerados claros. Lo mismo pasaba con Veracruz, por cierto, ¿eh? Decían, es que viene cerrada, sin evidencias. Era nomás de verbo y de analistas que más bien expresaban lo que querían que pasara, más que lo que supieran que venía. Claro. Ahora, lo que es un hecho es que en 2021 Morena perdió mucho en la Ciudad de México. Nueve alcaldías. Ganó solo 7 de 16 alcaldías, obtuvo menos votos que la coalición PRI-PAN-PRD. Y ahora, pues de acuerdo al PREP, tendrían 11 alcaldías en manos de Morena, modificando pues el mapa, este mapa que se dibujó de la Ciudad de México dividida entre Oriente y Poniente. ¿Qué pasó con esta división, Paco? ¿Qué cambió de 2021 a 2024? La participación es muy distinta una elección presidencial a una intermedia. O sea, digamos, teníamos el antecedente, como dice Roy, y eso nos generaba cierta precaución. Quien incorporamos más ese antecedente a los modelos, creo que fuimos los que salimos más cerrados casi para cualquier elección. Pero en general traíamos bien los números de ganador, todo dependía de qué tan abierta la tenías, incluida la de la Ciudad de México. Digamos, si tú hacías una medición convencional sin meterle ningún otro elemento ponderador, lo que te salía era Clara Burgada, 14 puntos arriba. Casi cualquiera que lo hiciera. Ese era, si le metías algún modelo, tomando en cuenta el 21, ¿verdad? Podría pasar algo. Y ciertamente, pues el referente para esta elección siempre tenía que haber sido el 18, no el 21, porque el 21 Claro. fue una elección de 50 puntos y en el 18 fue de 70, que es lo que va a acabar pasando aquí. O sea, si Entonces, entiendo bien, la elección de 2021 tuvo una mayor participación en general El por poniente. parte de los anti-4T, y esta elección 2024 tuvo una participación mayor de los pro-4T. Ese sería quizás algo, una diferencia que habría que estudiar con mucho más detenimiento, con datos, pero quizás nos arrojaría muchas de las respuestas de lo que pasó este domingo. ¿Estoy entendiéndolo bien, Roy? Sí, más pareja, no es que más de uno de otro, más pareja. El 21 se dio porque, como dice Paco, hubo una participación muy diferenciada. No importaba cuánto llegaras, sino qué tan diferenciada estaba. Y en el 2021, el poniente enojado, el poniente motivado, votó muchísimo más que el oriente, pues sin una elección ni de jefe de gobierno ni presidencial. Hoy había motivación de jefe de gobierno y presidencial, y entonces, pues prácticamente se igualaron las participaciones, como en el 18. Se parece más a los 18 que al 21, que fue lo que realmente pasó. Eso quizás lo que demuestra es que esta estrategia del presidente de la República, deliberada, en mi opinión, que se planteó a partir de 2021 de polarizar, ayudó porque motivó a sus seguidores a salir a votar como no lo habían hecho en 2021. ¿Coincides con esto, Paco? puede ser parte de su mérito, pero honestamente creo que los seguidores de Morena tienen, y ahí sí me gustaría hacer
como un apunte importante porque escucho como comentarios muy peyorativos de es que la gente no tiene idea de por quién vota, Clasistas. clasista y en general tiene muchas connotaciones como quitarle valor al juicio de lo que pasó ayer, ¿no? Y no, es un juicio perfectamente racional. Sí, o sea, si estás recibiendo beneficios de un gobierno, ¿por qué no vas a votar por él? Puedes entrar en otros cuestionamientos de si esto es otra forma de hacer clientelismo, no sé, porque estamos en la frontera de un tema conceptual, ¿no? Hay quien dice, tienes buena política pública, ¿por qué no te la van a premiar, ¿no? Claro. Pero sí a mí este argumento de la gente no tiene idea de lo que hace, yo diría, pero no sé a qué te refieres, porque estás hablando de gente que recibe beneficios muy concretos y no hay voto más racional que ese. Claro, claro. Ahora, hay otro dato interesante. En 2018, López Obrador ganó en todos los estados, menos en Guanajuato. Ahora, Claudia gana en todos los estados, menos en Aguascalientes. Por otro lado, el PREP muestra que Morena y sus aliados ganarán las senadurías en 30 de 32 entidades federativas. Esto posiciona a Morena para seguir ganando gubernaturas en el futuro. Así lo podríamos al menos No sabemos. especular o prever. ¿Cómo puede sobrevivir la oposición a un sexenio más de esta manera? No tendrán manera de aprobar nada en los congresos sin Morena, no gobernarán casi ninguna entidad federativa, cada vez menos municipios. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo se podría la oposición ahora recuperar de esta debacle que han sufrido? El que quiera responder. Oye, a ver, nomás te voy a decir una cosa. Ajá, No sé si los posicionan para ganar más estados, ¿no? O sea, vamos a hacerlo, no sé, ¿no? Porque va a ser ok. hasta el 27 los próximos y no sabemos Todo puede pasar, ¿verdad? En de 3 aquí al años. 27. Al revés, en el 27, como se van a jugar tantas gubernaturas, también Morena va a poner en riesgo algunas y las podría llegar a perder. O sea, no lo veamos así. Bien, Ok. y la oposición es, ¿cuál oposición? Si vemos a la oposición como un conjunto, a ver, primero, el PRD parece que desaparece. El PRI está muy difícil que se levante. Ahorita gobierna 2 estados. MC tiene más población gobernada que los 4 estados juntos del PRI. O sea, en términos. Entonces, aquí es qué oposición. Yo creo que el MC, si logra colocarse como una opción, podría llegar, pero necesita figuras. No hay movimientos sin líderes. O sea, no hay movimientos sin líderes. Aquí no es nada más que el partido, ¿no? Se necesitan líderes, aunque sean locales. Yo creo que tendría que empezar la búsqueda de líderes, la búsqueda de causas y también que haya malos gobiernos o errores de gobierno. O sea, Claro. el buen gobierno se premia y el malo se castiga. Claro, Entonces, claro, pues, claro. vamos a esperar el Ahora, 20. otro tema. Claudia Sheinbaum gana 6 estados con una ventaja mayor al 50%. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala. Es una mayoría abrumadora, especialmente en el sur del país. Parece que los grandes, o intuyo yo que los grandes proyectos de infraestructura, además de los programas sociales, además de los aumentos al salario mínimo, rindieron frutos especialmente en esa región. ¿O cómo te explicas, Paco, que en esos estados exista un ambiente a tal punto obradorista, pues? Sí, digamos, si lo llevamos a la idea de que votaron por la continuidad de un proyecto más que por la propia candidata, creo que se puede entender mejor. Y nuevamente entramos a este argumento de si esta era una elección de referéndum sobre el propio presidente, que yo creo, empezando por el discurso que escuché ayer, no estoy bien seguro que vaya a haber tanta continuidad, ¿no? Como a lo mejor como la gente cree o por lo que votó, porque tiene, digamos, es importante aquí el orden de las palabras, ¿no? O sea, la gente quiere continuidad con cambio, no cambio con continuidad. Entonces, mientras tengas esa continuidad, yo creo que, por lo que yo escuché ayer, te puedes tomar ciertas libertades para hacer algunos cambios, pero la gente espera que haya continuidad en esos beneficios que ya recibe. Y eso pasa con cualquier electorado. Digamos, ahí en lo que diferiría con Roy, el gobierno no tiene, digo, hay desgaste, hay errores, pero no tienes por qué cometer errores. O sea, lo que estamos viendo, lo que vimos ayer es que la gente parece que aprecia, ¿no? Mucho más este gobierno de lo que pensábamos. O Así por lo es, menos así los es. que salieron, o por lo menos los que salieron a votar, ¿no?
Y creo que la comentocracia se equivocó mucho. Incluso creo que algunos de nosotros, comentócratas procuartoteros, también creo que nos equivocamos. Por ejemplo, en esta idea de que, pues de que había que, o de que la sociedad se iba a inclinar hacia un balance de fuerzas más competido en el Congreso, por ejemplo, y que quizás pudieran castigar ciertas políticas de la 4T, de las cuales hemos sido críticos, y no, la gente pues está viendo cosas que no estamos viendo nosotros, y creo que hay que aceptar también que nos equivocamos muchas veces en las cosas que predecimos. ¿No te parece, Roy? Bueno, no los Oye, encuestadores, porque ustedes no predicen. exacto. Claro. Ya Oye, te dejamos porque sé que no has dormido en 48 horas. Ya oye, nada más más para que bien, cierres. no es que le interesen cosas, no, no, es que a lo que nosotros nos interesen, ellos sí no tienen por qué interesarse. O sea, cuando hablan el equilibrio de poderes, ¿es que el ciudadano común y corriente, el equilibrio de poderes le dice algo? ¿O que cómo se van a elegir los jueces? ¿Sabe cómo se eligen ahorita como para pensar cómo se van a elegir? O sea, hay cosas que no tienen, o no, es que va a tener mayoría calificada. No, el ciudadano tiene formas más claras de pensar, ¿no? Confía en un gobierno, confía en una persona, se le pide que vote por ese proyecto y le dicen, oye, y vota parejo. Y pues vota parejo. No, yo creo que el electorado es más sencillo, menos complicado y menos teórico, por decir de alguna manera. Claro. Paco, ¿con qué cierras? Creo que sí tiene razón. Creo que necesitamos que haya algunos medios de comunicación que se disculpen. Analistas. Y algunos Y Ándale. analistas. analistas, y Creo, analistas. Que sean creo, más humildes, ¿no? En el ejercicio de su creo que necesitamos profesión. una disculpa pública. Este, Exacto. no, a ver, puedes cuestionar, yo creo, otra vez, como está pasando ahora nuestros números, y yo creo que el cuestionamiento es muy legítimo y cómo es posible que hayamos tenido esta dispersión y alguna explicación tendremos. A mí lo que siempre me preocupó de estos cuestionamientos fue el cuestionamiento por intención. Ese es el que me parece que, digo, no me lo tomo personal, pero sí lo puedes ver como un agravio. Es como si te dijera, Hernán, es que yo creo que tú no quieres hacer buen periodismo, ¿no? O sea, yo creo que, digo, aspiras a un mínimo de objetividad y cuando tú dices, yo soy cuatrotero, casi estás advirtiendo, escucha de dónde viene lo que te voy a decir, ¿no? Incluso eso te hace más objetivo, ¿no? Pero tú estás con una intención de hacerlo. Llegar a cuestionar tus intenciones a mí se me hace un nivel de crítica un poquito más allá, que fue lo que empezaron a hacer. Y por eso te diría, este resultado me encanta porque contradice y dice de manera fáctica que lo que estábamos haciendo nosotros, y bueno, casi ahorita presumo de estar relativamente lejos del resultado final, porque te habla de una intención, no de un propósito de querer quedar bien con alguien. Y te diría que varios de nosotros, de los que estamos en esta tabla, sí estuvimos trabajando para Morena, pero ese no es el tema. El tema es que tú quieres hacer y tener el mejor dato público posible. Entonces, creo Claro, que lo que me encanta de este resultado es que es absolutamente contraintuitivo y va en contra de esa sospecha. No es decir, así no, es. no, pues Ricardo de la Peña te aseguro que le quiso hacer lo mejor posible y es en lo que él pensaba, pero bueno, pues no, su Claro, resultado es el resultado y lo mismo quiso hacer Roy y nosotros y cualquier otra del gremio. claro, Pero es muy distinto que te cuestionen por un tema técnico, incluso de falta de precisión, que por una cuestión de intención. Y yo creo claro, que hay que distinguir bien eso. claro. Paco Abundis, Roy Campos, muchas gracias como siempre por estar en el Octown. Saludos. Descansen, descansen. Hasta luego. Descansen. Ya se Bye. acabó la elección, ya, no se preocupe. Exacto, ya, descansen. Hasta luego. Gracias.